Día 10 de mayo, el venerable Agustín de los Reyes. En Écija, ciudad que pertenece a la diócesis y provincia de Sevilla, nació este siervo de Dios el 12 de junio de 1552. Sus padres, tan virtuosos como pobres, se llamaban Agustín Carrasco y Luisa Góngora. La naturaleza y la gracia se unieron en el niño Agustín, haciéndole aquella hermoso y atrayente, y ésta adornándole de prendas singulares de sinceridad, devoción y santidad. Latín y humanidades aprendió en su ciudad natal, pasando después a la Universidad de Alcalá, sobresaliendo bien pronto entre sus condiscípulos y profesores por sus modales virtuosos. A pesar de sus excepcionales dotes de inteligencia, no le atraía la gloria literaria, llamándole más la atención la virtud. No llevaba mucho tiempo de fundado en Alcalá el Colegio de San Cirilo, y observando a los colegiales carmelitas descalzos, se prendó de ellos al verlos tan modestos y virtuosos, pidiendo el hábito, al que inmediatamente fue admitido. Le mandaron enseguida al noviciado de Pastrana cuando cumplía 18 años. Su noviciado lo comenzó superando, si cabe, aquel primitivo fervor, señalándose entre sus conovicios por su mortificación interior, que desde entonces fue la directriz de toda su vida, pues ni el tiempo, ni la edad, ni las ocupaciones, ni los oficios la gastaron, sino que antes la hicieron crecer con los días. Los mismos ascensos se notaron en su alma de su mortificación exterior, por lo que gozaba de una paz inalterable. Para él todos los tiempos eran iguales, todos los superiores de una condición, todos los súbditos de un mismo genio, todos los lugares de un mismo temple, porque en todas partes buscaba a Dios y no a sí. Está la anécdota de que nuestra Santa Madre, cuando siendo novicio, al verle tan fervoroso, le abrazó sin verla a él, y que cuando notó que era mujer, muy sonrosado se metió en la clausura. Lo cierto es que la Santa Madre, estando muy angustiado de escrúpulos hasta tal punto que repercutían en su salud, un día antes de abandonar la Santa a Pastrana, le llamó y le preguntó cosas interiores de su alma, y él por su encogimiento no le contestó a ninguna de sus preguntas. Le llamó por segunda vez, ya que como madre ansiaba la salud de aquel hijo suyo, y le dijo: ¿por qué me encubre la verdad y se recata de mí? ¿No le pasa esto y esto en su alma? Y leyendo todo su interior, le consuela diciéndole: hijo mío, no tiene que temer. Lo que hay de culpa en todo eso, yo la tomo sobre mí. La mayor que ha tenido es el no haber abierto su alma a su maestro o a otro religioso. Hágalo así de aquí en adelante al primero que encuentre. Esto me sugería ahora el demonio, y verá cómo huye avergonzado y le deja en paz, viendo que descubre sus marañas. Siguió tan saludable consejo, y pronto se vio libre y sano de alma y cuerpo. Al despedirse la santa de los religiosos les dice: tengan cuidado con aquel niño. Contaba 18 años, porque se cría en él un gran sujeto que ha de servir mucho a la orden. El 12 de enero de 1571 hizo su profesión en el nombre de Fray Agustín de los Reyes, e inmediatamente le mandaron a hacer sus estudios eclesiásticos a la Universidad de Alcalá, siendo uno de los primeros colegiales carmelitas descalzos que pisó sus aulas. Su vida de colegial la narra su condiscípulo, el padre Pedro de la Encarnación, diciendo: traía siempre grandísimo rigor consigo, y a lo que entiendo por buenas conjeturas,
Nunca se quitaba el cilicio de alrededor de las carnes. La comida y sueño que entonces se concedía en común era con tanto límite que no parecía poder bastar sin socorros sobrenaturales a la naturaleza, y con todo era tan abstinente Fray Agustín que añadía vigilias y ayunos a los comunes. Jamás le oí decir mal de nadie, y si delante de él se decía alguna cosa en daño del prójimo, o impertinente, o que supiese a mundo, la estorbaba y no consentía que se le dijese. El tiempo que le sobraba de los estudios y de los actos de comunidad los ocupaba en ejercicios espirituales y particularmente en oración y contemplación, a que era muy inclinado. También a oficios de humildad, como era barrer, fregar. A nadie de estos tiempos conocí tan ejercitado y fervoroso como él. Y puedo decir de verdad que en todo tiempo que le conocí, que fueron muchos años, no vi cosa en él que conocidamente fuese pecado venial. Durante el verano le mandaron a Pastrana, y estando repasando junto a un paredón sus apuntes, le vino a la imaginación que se venía abajo e instintivamente se retiró. Y avergonzado de su acción se iba a poner en el mismo lugar, cuando efectivamente se cayó. Rendidas gracias dio a Dios por este beneficio, haciendo nuevos propósitos de servirle con más fidelidad. Ordenado de diácono, le mandaron a Almodóvar del Campo a explicar artes, por lo que fue el primer lector que tuvo la Reforma. Uno de sus discípulos fue el beato Juan Bautista, fundador de los Trinitarios Descalzos, el cual se complacía con gozo haber tenido por maestro tan docto y aventajado profesor. Tuvo dotes oratorias excelentes, desenvolviendo en el púlpito materias muy prácticas, por lo que cosechó mucho fruto. Estas ocupaciones no le impedían ocuparse en escribir la historia de la orden, la que no continuó por mandarle la obediencia otras ocupaciones. Fue a Granada de prior en 1580, y si la comunidad ganó mucho, las letras perdieron más, llegando hasta suplicar el padre Deza al padre visitador Ángel de Salazar que removiera al padre Agustín de prior y le ocupara en cátedras. Prometió atenderlo sin quitarle de prior, y a la primera cátedra que vacó en la Universidad de Granada le ordenó que le desempeñara el llamando pronto la atención del claustro y alumnos. Cumpliendo su oficio de prior, en especial en lo tocante al culto, se esmeraba en que fuera grave y devoto. No toleraba precipitaciones en el oficio divino, ni que se faltase a la oración. Era muy solicitado para el púlpito y por su don de consejo en el confesionario. Se celebró capítulo en Alcalá en 1581 y aquí fue trasladado con el oficio de maestro de estudiantes, siendo el primero que este oficio desempeñó en la Reforma. Desde esta época su vida fue activísima, siendo el primer rector del Colegio Salmaticense. En 1583 fue elegido definidor tercero, en 1585 rector de Baeza, en 1586 prior de Córdoba, y visitando esta casa como provincial nuestro padre San Juan de la Cruz, al ver la regularidad y observancia, fue el mejor paneguirista del prior de la misma El Santo. En 1587 le eligieron por provincial de Andalucía, haciendo la fundación de Bujalance. Ayudó a la de Úbeda y al Colegio de Sevilla. Hizo la fundación de Écija. En 1590 fue elegido en definidor segundo. En 1593 fue elegido como socio del capítulo de Cremona, Italia. Y en 1594 quisieron hacerle general de la orden, a lo que se opuso, siendo elegido provincial de Andalucía, La Baja y de Portugal, que fue el último oficio que desempeñó.
Sus virtudes internas eran más admirables que todos estos honores externos, pues si era prelado en el oficio, pero en su modestia y humildad espejo de novicios. Sus manos bajo el escapulario, los ojos bajos, el rostro modesto, sus palabras pocas, los pasos moderados y todas sus acciones medidas y ajustadas, indicando que su alma andaba concertadísima. Quisieron saber algunos de qué color eran sus ojos y no lo pudieron conseguir. Siendo rector de Salamanca, se refiere que pasando el puente se encontraron con un toro desmandado y su compañero y todas las personas huyeron a guarecerse del animal. Él se conformó con arrimarse al pretil y al llegar el toro se conformó con olisquearle y pasó adelante. Pasado el peligro se unió a él su compañero y le preguntó el por qué no huyó contestándole: Dios es protector de la modestia y no es justo desconfiar de su protección. Siendo provincial, no llevaba consigo otra provisión que un tomo pequeño de las obras de Santo Tomás y el breviario. Si por sus ocupaciones entraba tarde al refectorio y ya no estaba el cocinero, se conformaba con unos mendrugos de pan. Odiaba los equívocos y la mentira, porque destruían la sencillez en el trato. De los misterios de nuestra santa fe, hablaba como si el velo de los mismos estuviera para él descorrido. Su confianza en la providencia divina era ilimitada, su caridad con enfermos y necesitados sin límites. En las correcciones tenía notable cuidado con el honor de sus súbditos, diciendo que si un súbdito pierde la reputación, fácilmente pierde la virtud. Tenía diligencia especial en conceder a sus subordinados, fueran sanos o enfermos, todo lo que las leyes permiten para que así se descuidaran de lo temporal y solo se emplearan en lo espiritual, y vivieran apartados de los seglares. En la castidad fue siempre admirable y en la humildad no se le conoció sombra de soberbia. Fue muy devoto del Espíritu Santo y queriendo el padre Jerónimo de la Cruz fundar una asociación en que se honrara la tercera divina persona, la aprobó inmediatamente y quiso que su nombre apareciera entre los asociados. En 1595, residiendo en Sevilla, llovió tanto que se temió una catástrofe por el desbordamiento de Guadalquivir, temiendo que los muros del convento se desmoronaran, por lo que pensaron trasladar el Santísimo. Se reunieron los religiosos en la iglesia, a los que hizo fervorosa plática y después oración ferviente pidiendo a Dios misericordia. Amainó aquella noche la tormenta, pero al amanecer se reanudó con más furor. Recibió aviso del señor arzobispo para que nuevamente hiciera oración y reunidos los religiosos les hizo nueva plática y ordenó fervorosa procesión de penitencia de sacerdotes con insignias de mortificación, desde la iglesia a la del Salvador, reuniéndose en el trayecto ingente multitud haciendo todos propósitos de salir de sus pecados y de hacer penitencia. En medio de la multitud el padre Agustín levantó la voz y pidió al Señor que perdonase a su pueblo y a su ciudad, y si con la vida de uno se daba por satisfecha su justicia, él ofrecía la suya. Terminando su súplica con las palabras del Salmo, Fiat, Fiat. Dios parece que escuchó su deprecación, pues inmediatamente cesó la tormenta, se serenó el cielo y los corazones se tranquilizaron. En mayo de 1596 pasó a girar la visita canónica a Portugal, y a su regreso su compañero se lastimó una pierna, por lo que le dejó acompañado del hermano Francisco hasta su cura. Él precisaba llegar a Córdoba y aunque insistieron que no fuera solo, por su torpeza en cabalgar, no hizo caso. Había caminado algunas leguas y llegando a un arroyo que llevaba poca agua, el jumento se metió hasta dar con una charca profunda, hundiéndose en la misma, y al dar un bote para salir del atolladero, arrojó al padre, el cual murió ahogado, sin poder ser auxiliado de nadie. Detrás caminaban unos arrieros
y al ver que el burro se sacudía el agua y que el sombrero flotaba, comprendieron la tragedia y, no atreviéndose a sacarlo, avisaron a los vecinos del pueblo inmediato de La Solana, Badajoz, los que acudieron y se maravillaron de encontrar al cadáver de rodillas y en las manos la cruz que acostumbraba a llevar y el rostro blanco que más parecía dormido que ahogado. Pues sabido es que los que mueren de esta manera trágica están amoratados, proclamándole por santo y enterrándole como a tal. El padre Domingo de Jesús María Ruzola, general de la congregación italiana, tuvo una visión en la que vio al padre Agustín lleno de gloria y dice que aunque a juicio de los hombres su muerte fue desastrosa, pero algún día se vería cómo aquello le había de ser de singular gloria. A los 2 años de fallecido, el padre general Elías de San Martín ordenó que trasladasen sus restos al convento de Aguilar, y llegando a Solana, los delegados enseñaron a las autoridades las licencias y, llegados a la sepultura, preparados contra los malos olores que preveían, se encontraron al cadáver entero y con buen olor, y los vecinos de la localidad, recordando su muerte trágica y verle entero, de nuevo le proclamaron por santo. Al llegar a Montilla con el venerable cuerpo, lo depositaron en la clerecía y con esta y las órdenes religiosas organizaron devota procesión hasta Aguilar, donde colocaron el cuerpo en nuestra iglesia, teniéndolo sin enterrar por espacio de 9 días, en los que cada día le hicieron solemnes exequias, con gran concurso del pueblo. En 1619 de nuevo lo examinaron y le encontraron con la misma incorrupción, declarando los médicos no ser posible su incorrupción por los medios naturales. Al bajar el cadáver de la litera para trasladarlo a Aguilar, brotó una fuente que después denominaron la Fuente del Santo. Su fama de santidad la condensó el padre Ángel de San Gabriel diciendo: espero en Dios, que a su tiempo hará por su intercesión muchos milagros, que no será más menester para canonizarlo. Creo piamente que no hizo pecado mortal en su vida y por esto lo firmo. Fray Ángel de San Gabriel, Carmelita descalzo. Venerable Agustín de los Reyes, rogad por nosotros. Venerable Agustín de los Reyes, rogad por nosotros. Venerable Agustín de los Reyes, rogad por nosotros.